o parcial del movimiento muscular voluntario de un cierto lado afectado en la lesión del trayecto del nervio. Ajá. Y de esto va a ser de las estructuras que va a inervar. En este caso vamos a tratar el nervio facial, que es el séptimo par craneal. Como un repaso de su anatomía, vamos a tener que el nervio facial emerge de la unión entre el puente y el bulbo raquídeo, pasa a través del canal auditivo interno y el canal facial y pasa por el ganglio geniculado. Va a salir a través del cráneo por el agujero estilomastoideo, atraviesa la glándula parótida y se divide en dos ramas, en la superior y en la inferior. Bueno, esto es como un repaso muy rápido. Uh-huh. En sí, la parálisis facial central es la afectación superior del núcleo facial, que este va a ser cortical o subcortical. En este se va a preservar la musculatura frontal y orbicular de los párpados y se paralizan los músculos de la mitad inferior del mismo lado. O sea, como vemos, bueno, se lo explico con esta. Uh-huh. Vamos a tener bueno, vamos a tener las dos cortezas, las cortezas motoras. Estas van a unirse aquí mediante este canal que se llama el tracto corticobulbar. En esta van a juntarse todas las neuronas motoras de todos los nervios y ya se van a dividir en a cada músculo que le toca o región que le toque inervar. Uh-huh. En este caso, en la parálisis facial central, vamos a tener una lesión aquí supranuclear, como lo dice, el núcleo geniculado es después, esto ya sale del nervio facial, propiamente dicho. Entonces la lesión va a estar en este lado, o en esta porción de la neurona, va a ser principalmente ocasionado por un evento vascular cerebral, principalmente una afectación de la arteria cerebral media. Como vemos, en una situación normal o en el cuerpo normal vamos a tener las neuronas que van a inervar unas a la contralateral y a la misma parte de la cara, tanto inferior como superior. Entonces, lo que tenemos cuando hay lesión, vamos a perder la musculatura de la hemicara inferior de la cara. Ahora sí. Entonces, esto es porque la lesión de aquí, las neuronas no van a responder, o bueno, van a estar afectadas y no va a haber musculatura de la boca ni de nada de la región inferior. Por la conservación de la musculatura frontal y del reflejo coclear y de la musculatura de la órbita del ojo, va a ser porque la otra hemicorteza o la otra parte de la corteza va a proporcionar de fibras nerviosas a este lado, al lado afectado, y por eso es que nada más vamos a tener una afectación en la parte inferior de la boca. Sí. Eso es más que nada lo principal que se tiene que tener en cuenta en este tipo de parálisis. Como manifestaciones clínicas tenemos que se conserva la función de la musculatura frontal. Vamos a tener las arrugas frontales normales, movimiento ocular normal, va a haber secreción ocular, no va a haber ¿cómo es? Hipogeusia, perdón. Ajá. Esa es característica de la otra parálisis periférica, pero eso no. Uh-huh. Y vamos a tener que nada más vamos a observar la depresión de la comisura del labio. Uh-huh. Va a haber el reflejo corneal presente y parálisis en un medio inferior de la hemicara. Uh-huh. En la anamnesis, pues tenemos que ver la alteración de la movilidad facial, tenemos que observar la simetría facial y se va a encontrar que va a haber dificultad en la masticación y en la deglución.
Ujú. Como exploración física, pues la exploración del nervio facial es la de fruncir el ceño, que cierre los ojos, que los apriete, que infle los cachetes, que sonría y todos esos movimientos. Y unas pruebas complementarias pueden ser una radiografía para excluir causas no idiopáticas ante el pacientes con otorrea o sordera, una electroneurografía y una electromiografía. Y pues eso es prácticamente todo lo Bueno, de... entonces el diagnóstico lo haces clínico, ¿no? Sí, es más que nada clínico el diagnóstico. Okay. Entonces, a ver, regrésate a la cara a los que pusiste al principio. No, la que sigue. Ajá, ahí, bueno, y déjalo. En la otra. En la que sigue, en la que habías puesto ahorita. No, no, la anterior. Más atrás, más atrás. Más, Ahí más, está. más. Más atrás. Otro. Ahí, ¿no? Entonces sí, es bien importante que ustedes clínicamente sepan diferenciar entre una parálisis facial central y una periférica, porque como les comentaba, la central es la que vamos a hospitalizar, la periférica es la que vamos a mandar a su casa, ¿no? Entonces la central, acuérdense, siempre la lesión va a ser contralateral, entonces si la parálisis está del lado derecho, pues nuestra lesión obviamente está del lado izquierdo, ¿no? Y la comisura labial, entonces, ¿hacia dónde se va a desviar siempre? Porque es bien característico, ¿no? Como luego escuchan, tiene la comisura labial desviada hacia la derecha. ¿La comisura se desvía hacia el lado sano o hacia el lado enfermo? Hacia el lado sano. Exacto, ¿no? Porque luego uno piensa que la comisura se desvía hacia el lado patológico, ¿no? Y la comisura, obviamente, como pierde inervación, esa parte, pues se va a ir hacia el lado sano, nunca se va a ir hacia el lado patológico. Es importante que se acuerden eso porque es un error bien común, bien común, que muchos creen que la comisura labial siempre se va hacia el lado enfermo, no, se va hacia el lado sano del paciente. Entonces, si nuestro paciente siempre vamos a buscar la lesión contralateral, ¿no? No del mismo lado, a diferencia de la periférica que ahorita vamos a ver. Obviamente aquí el tratamiento pues es manejar la causa. Si es un EBC, pues un EBC, ¿no? Si es ¿cómo se llama? Esclerosis múltiple, pues la esclerosis múltiple, etcétera, ¿no? O sea, que hay que dar el tratamiento de la etiología. Puede ser un tumor por una compresión, puede ser una hemorragia cerebral, etcétera, ¿no? Entonces es bien importante que, aunque es muy burdo y esto lo sepan diferenciar, porque a estas parálisis yo he visto que les dan manejo el típico, ¿no? Que con complejo B y que con esteroide y todo ese tipo de cosas. Y pues no, esta si la dejan ir, va a regresar como en 6, 12 horas con una hemiparesia ya establecida. Y obviamente pues ya ese nos fue el tiempo vital para nuestro paciente. ¿Vale? Sí. Bueno, ¿ya ve las periférica? La periférica ya es de otra compañera. Por eso, pongan la periférica. Ya, buenas noches compañeros, yo soy Karen Zainet Segura Santa María y les voy a exponer parálisis facial periférica, me faltó el periférica. Bueno, entendemos parálisis facial como una disfunción del séptimo par craneal. Esto va a provocar una incapacidad de controlar los músculos faciales por la afección a nivel infranuclear, teniendo consecuencias psicológicas y funcionales para el paciente. Recordamos que este trastorno en su frecuencia, vamos a decirlo así, va a tener un curso benigno y autolimitado, aunque también, o sin embargo, el 15 o 20% de estos pueden tener una secuela severa. Bueno, el repaso les dio un poquito Juan, de anatomía, pero vamos a mencionar algo importante que también medio mencionaron, que las fibras que se van a dirigir a los músculos superiores de la cara van a recibir inervación bilateral. Entonces, los inferiores van a recibir solo inervación cortical.
contralateral. Esto va a ser importante ya que nos va a permitir diferenciar una parálisis central de una periférica, ya que la diferencia entre estas es que las centrales van a comprometer solamente 2/3 inferiores de la cara y la periférica va a comprometer toda la hemicara. Bueno, recordando algunas funciones del nervio facial, tenemos una función motora, una sensorial, una sensitiva, que nos va a dar, por ejemplo, la recepción de los sabores en 2/3 de la lengua. Sensitiva también en la pared posterior del conducto auditivo, parasimpática, recordando el funcionamiento de la glándula lacrimal y salival. Eso también es importante mencionarlo porque la mayoría de las evaluaciones que se hacen para el diagnóstico solamente se toman en cuenta la motora, dejando de lado las funciones sensitivas que también son muy importantes para este diagnóstico. Y los signos y síntomas dentro de estos vamos a tener la pérdida de los surcos, en esta sí, a comparación de las centrales, de los surcos frontales, oclusión palpebral incompleta, se alcanza a ver en las imágenes, a un borramiento de los surcos nasogenianos, la caída de la comisura bucal. Lo que nos decía también nuestro compañero era que iban a hacer una prueba en donde les pedían que, bueno, inflaran las mejillas. En esta pues no se va a poder, va a tener una imposibilidad incluso para silbar. La sonrisa igual se va a ir hacia el lado sano, como se ve en la figura aquí. Va a tener un dolor periauricular posterior mastoideo también. Y bueno, estas van a ser motora del nervio. Y pues también vamos a tener igual la simetría, una disminución del gusto, como les mencionaba anteriormente, ya que una de las funciones del nervio sensitivo es la inervación de los 2/3 de la lengua, así que pues vamos a perder pues la sensibilidad de los sabores en los 2/3 anteriores. Vamos a tener igual una sequedad ocular y consecuencias psicosociales, ya que, bueno, las personas van a tener pues que salir y llevar su vida normal con algunas alteraciones en la cara y pues hay personas que pues como que las llegan a ver extraño. Y bueno, dentro de la etiología vamos a tener que va a ser idiopático, el ejemplo mayor ahí sería la parálisis de Bell, que se va a dar por el virus herpes zóster simple. Las congénitas, también neoplásicas, inflamatorias, infecciosas, y estas pues no van a tener una diferencia entre género. La otitis media aguda también puede ser, la otitis media crónica, estas generalmente van a ser en niños. Y bueno, ¿Cuál la es el parálisis, síndrome de Ramsay-Hunt? ese síndrome se va a dar por, bueno, es que también nos va a dar una parálisis facial periférica, pero a diferencia de la parálisis de Bell, es que se va a dar por el virus de varicela zoster. Ok. Muy bien. Y, ajá, Bueno, la bueno, mayoría de la etiología, esto es mucho ojo, ¿no? Es idiopática. O sea, sí, ajá, se puede asociar con virus del herpes zóster y todo eso, ¿no? Sin embargo, el Ramsay-Hunt se caracteriza por tener vesículas a nivel del conducto auditivo. Y es bien raro encontrar ese tipo de enfermedades, al menos que su paciente tenga una inmunosupresión importante, por ejemplo, VIH. Es algo que así habría que buscar intencionadamente. Por lo tanto, al ser la etiología idiopática, eso ahorita nos va a servir para ver lo del tratamiento, ¿no? sí, Sí. sí, bueno, seguimos con la parálisis de Bell, que es el mayor ejemplo de las parálisis periféricas, teniendo una incidencia de entre 20 al 40 por cada 1000 personas. Es bien rara, Pues, ¿no? sí, no va a ser distinta entre los sexos, ya que pues va a ser igual, va a poder dar igual en mujeres u hombres. La edad va a ser de 40 años, aunque es más frecuente que se dé en personas mayores de 70 años con una progresión. Bueno, va a ser frecuentemente unilateral, como les comentaba antes, no tiene un predominio estacional. Esta va a ser de inicio espontáneo, mayor a 72 horas, no va a tener síntomas sistémicos y tampoco neurológicos. Y, Bueno, este señor de la foto que pusiste, ¿dónde está la lesión? ¿De qué lado es la parálisis?
Si te Pues pongo esta sería imagen en del el lado examen y te digo, ¿de qué lado tiene la parálisis? ¿Qué lado es? derecho, del lado derecho, en el ganglio geniculado. A ver, dependiendo, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Acuérdate que si estábamos viendo el monitor enfrente, todo es contralateral. Bueno, si lo vemos de frente, del lado izquierdo. Exacto, ¿no? Sería una lesión del lado izquierdo, porque el ojo del lado derecho lo cierra bien, ¿no? Y el lado izquierdo tiene ptosis palpebral. Aquí, aunque es muy difícil ver que no se aprecia el surco nasogeniano por las arrugas y la edad del señor, ¿no? Pero aquí la ptosis palpebral es bien evidente, ¿no? Sí. Síguele. Bueno, los factores que nos van a dar un mal pronóstico o que no nos van a permitir una recuperación completa o rápida van a ser pues la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, una edad avanzada, una parálisis completa, pues nos van a dar igual un mal pronóstico. Un De mal diagnóstico diferente, pronóstico, perdón, ¿a qué te refieres con mal pronóstico? que no va a haber una recuperación rápida o vamos a tener, pues sí, vamos a tener una recuperación más lenta debido a la patología que ya tiene, una patología crónico-degenerativa que tiene, como es la diabetes mellitus. Exacto, a eso es el mal pronóstico, ¿no? No es que se vaya a morir, sino de que mal pronóstico funcional, que puede tardar hasta de 6 a 12 meses en poder recuperar, ¿no? Exacto. Síguele. Bueno, en un diagnóstico diferencial va a estar el síndrome de Hellgren-Rosenthal. Pues al contrario de la parálisis de Bell, pues va a tener cuadros recurrentes, se va a asociar a una lengua fisurada, que es un diagnóstico diferencial que nos va a dar ese dato clínico que en la parálisis de Bell no se ve. El de Ramsay-Hunt, pues como lo mencionaba antes, que va a ser por un virus de varicela zoster, también podría ser por una neuropatía craneal múltiple, un ictus pontinus, pues se va a hacer a nivel de la protuberancia o por un compromiso asociado con los nervios oculomotores. También incluso puede ser hasta el síndrome de Guillain-Barré. Bueno, dentro de las escalas vamos a tener varias, pero la que más se utiliza o la que más funciona para esta patología va a ser la de Johnson-Beckman, que nos va a dar desde el grado 1, en donde se va a tener una función normal o va a tener los movimientos y los músculos, la función va a estar bien, hasta el 6, en donde va a haber una parálisis total, en donde ya va a haber asimetría, ya no va a poder tener movimientos. De hecho, la imagen que tenemos de la señora arriba, pues es un claro ejemplo de una parálisis que estaría entre 5 y 6 en una difusión severa, ya que vemos que los movimientos no van a ser perceptibles y hace un esfuerzo para poder pues sonreír y la sonrisa se va hacia el lado que no está afectado, hacia el lado sano. Y pues igual no va a haber un cierre completo del ojo, como podemos ver en la imagen, en la última imagen, en la C. Y bueno, un ejemplo al que está abajo, pues podríamos decir que ese va a ser una disfunción moderada, que ya puede ser 4, porque pues igual va a haber una simetría y no va a ser muy notable, pero el cierre del ojo se va a notar que no va a estar completo. Y bueno, entre el tratamiento vamos a mandar por excelencia corticosteroides, prednisona 1 miligramo al día por 7 a 10 días, igual la ciclovir, van a ser 200 miligramos al día por 10 días y vamos a tener en cuenta que vamos a incrementar una prevención para una complicación no ocular. A ver, Sí, perdón, doctora. sí, claro. Cortisona 1 miligramo al día, ¿cómo le haces? Al día, Porque que yo sepa, no existen las tabletas de prednisona de 1 miligramo. La mínima sí, es de 5 miligramos. ¿Cómo le haces? sí, tienes razón. Entonces, ¿cómo es? Es 1 miligramo por kilogramo de peso, Por doctora. kilogramo de peso, sí, sí. Entonces, al día por 7 días, ¿no? ¿Y lo Ajá. suspendes así abruptamente o cómo le haces el esquema? Porque si tu paciente pesa, no sé, 80 kilos, le vas a dar 80 miligramos de prednisona, ¿no? Sí. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué vas a ocasionar con esa dosis a tu paciente? Mm,
¿Mm? Porque le estás dando una dosis bien alta a tu paciente, o sea, mínimo le va a tocar 50 miligramos a una persona, pero le estás dando 80 miligramos por 10 días de prednisona, es altísima la dosis. Entonces, al llegar al 10º día, ¿lo suspendes abruptamente? ¿Cómo haces el esquema? Porque con esa dosis le vas a causar supresión a tu paciente, suprarrenal, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hacerle? ¿Se va a ir disminuyendo la dosis? Ajá. ¿Y cómo la vas disminuyendo? ¿Por qué? Eso no lo sé, pero si quieres se lo investigo y se lo digo en la próxima clase. Prednisona, acuérdense, doctores, si vas a dar una dosis tan alta, hay que irla disminuyendo paulatinamente. Sí, aquí vamos, bueno, el tratamiento. ¿Por qué es importante dar los esteroides? ¿Qué buscaste? ¿Por qué le damos esteroides? Pues había leído estudios que se habían hecho que mejoraba la recuperación. Los corticosteroides y los antivirales juntos nos daban un tratamiento por excelencia para una recuperación completa. No, ¿por qué damos los esteroides? Porque el paciente recupera la función en menos de 3 meses. ¿Por qué damos esteroides? ¿Cuál es el motivo de dar una dosis tan alta de prednisona? ¿Mm? ¿Qué encontraste? Solo el tratamiento como tal. Por eso, pero ¿por qué? Mira, a todos, ¿no? A mí me gusta que busquen el porqué del porqué del porqué del porqué. Porque si se quedan con que, pues el tratamiento es esteroide, pero ¿por qué? ¿Por qué le vas a dar esteroides? Sí, hay un beneficio bien importante en los pacientes. Sí acorta el tiempo de recuperación y evita las complicaciones. Pero ¿cuál es la complicación más importante que vas a evitar? La sordera o la hipoacusia como secuela. Entonces, el esteroide lo das más que nada para evitar que tu paciente se complique y tenga alguna secuela como hipoacusia o sordera, ¿no? Entonces, por eso es bien, bien importante darle esteroides a tu paciente. Esa es una. La otra, si tú me estás diciendo que la etiología es idiopática, ¿por qué le voy a dar aciclovir? Si tú revisas el conducto auditivo y no encuentras ninguna vesícula o algo, dime cuál sería el motivo de darle aciclovir a tu paciente. Pues porque la mayoría de las causas son por un virus, que es el herpes. ¿Quién? El herpes Pero zoster. si no tienes vesículas, si no tienes evidencia de que hay vesículas en el conducto auditivo, le haces la otoscopía directa y ves la membrana bien y no hay vesículas, ¿por qué le vas a dar aciclovir? El aciclovir puedes dárselo para tranquilidad mental del médico tratante, si tú quieres. Lo que tú nunca debes olvidar es darle el esteroide, más que nada por lo de la complicación que ya vimos, ¿no? Que puede producir hipoacusia, puedes dejar a tu paciente con hipoacusia o sordera, ¿no? Total en tu paciente, no se puede. La ciclovir se lo puedes dar o no se lo puedes dar, si tú quieres, ¿no? Eso ya, y la ciclovir también se calcula por kilo de peso. ¿Cuánto se calcula la ciclovir, doctora? 200 miligramos. No, por kilo de peso, doctora. Todo en medicina interna, 1 miligramo. como la pediatría. Todos los medicamentos que utilizamos, todos son por kilogramo de peso. Todo lo que veas en medicina interna, en todo es por kilo de peso. ¿Cómo se calcula la ciclovir? ¿A cuánto? ¿A cuánto? Igual a 1 miligramo por kilogramo de peso. ¿Mande? Igual a 1 miligramo por ¿Cómo kilogramo. crees? 1 miligramo. Si le estás diciendo que son 200 miligramos, ni menos que pese 200 kilos tu paciente. Perdón, si ven a mi hija, pero aquí la ando cargando un ratito. Ajá. ¿Cuánto? 20. No. 4 miligramos por kilo. No. Ahora ahí lo buscan de tarea, ¿no?
Es importante que se aprendan las dosis de los medicamentos, porque eso lo vamos a ver mucho por kilo de peso, A mí no me vengan con que 200 miligramos, 150, si no son recetas de cocina, ¿no? Pero bueno, aciclovir puedes darlo sí o no para tranquilidad del paciente. ¿Damos complejo B? Ustedes han visto que todos los médicos de las farmacias del ahorro y los de las similares recetan complejo B en las parálisis facial. ¿Sí, no? ¿Damos sí o no? ¿Por qué? Bueno, yo había leído que era porque mejoraban la conducción, pues, del nervio en la vaina de mielina. ¿Y eso dónde lo leíste? No recuerdo. No, pues no. ¿Cuál es el beneficio del complejo? A ver, me intriga. Y del complejo B, de todos los derivados del complejo B, ¿cuál es el que nos serviría? Porque el complejo B, que la tableta de complejo B, ¿qué elementos tiene? ¿Y cuál es el que nos sirve? Que de hecho no nos sirve de nada, así como para tranquilidad mental de ustedes, del médico tratante, le dan complejo B, o para que el paciente crea que se va con algún tratamiento, pero el complejo B no le va a servir de nada a su paciente, igual que el aciclovir, pero ¿por qué dar complejo B? Me intriga eso. ¿Para mejorar el tono muscular? ¿Mande? Perdón, ¿Para mejorar el tono muscular? No, si fuera así, daríamos complejo B en las enfermedades de atonía, hipotonía, ¿no? El complejo B, doctores, solo sirve para una cosa, bien importante, para que las farmacias sigan gastando dinero, sigan ganando dinero. El complejo B no sirve de nada. Podría servir del complejo B la tiamina en el síndrome de supresión etílica. Simplemente ahí sí te puedo creer. Pero para otra cosa no te va a servir. Eso y para que la orina te huela feo, ¿no? Entonces el complejo B no sirve de nada, doctores. Nada, 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 nada. Entonces no damos complejo B. Si ven un paciente con parálisis facial, denle esteroide y engáñenlo si quieren con su aciclovir, con su complejo B, pero no sirve de nada. Protección ocular, ese sí me interesa. Hay que cubrir el ojo porque su paciente queda con el párpado, no puede cerrar el 100% del párpado, entonces puede ocasionar ojo seco y a la larga puede ocasionar una úlcera, ¿no? Entonces, protección ocular y lágrimas artificiales, nos interesa ponerle ipromelosa a su paciente. Kinesiología, ¿qué es eso? A ver, doctora. ¿Lo va a utilizar para terapia física o rehabilitación? Ajá, ¿y qué sirve? ¿Y qué tipo de terapia le vas a indicar? Tú como médico tratante, ¿cómo vas a diferir a tu paciente o cómo lo vas a referir? O búsquese a un kinesiólogo y que hay que le haga lo que él quiera o cómo le vas a decir. Porque, ¿qué has leído de la terapia en un paciente y qué tipo de terapia es la que realmente sirve en un paciente con parálisis facial? Los corticosteroides, nada más. Terapia, aparte de los corticosteroides. Estamos hablando ya de lo que dice kinesiología, ¿no? Porque ni los van a leer que la estimulación eléctrica o luego van a ver que hay médicos que dicen, no, cómprate esos aparatitos que dan como descargas eléctricas o dan como masaje. Nada de eso sirve, doctores, nada de eso sirve. La terapia de rehabilitación que le van a dar a su paciente es fortalecimiento con ejercicios del tono muscular, que son muchos, ¿no? Desde el simple ejercicio de inflar globos, tomar cosas con popote, masticar chicles, son cosas que sirven, pero lo de toques y todo ese tipo de cosas no sirve de nada. Igual, no sirve para hacer rico al médico, entonces pues tampoco sirve de mucho, ¿no? Porque la recuperación sin tratamiento en un paciente con parálisis facial, así, sin tratamiento, sin factores de riesgo, puede ir hasta los 6 meses sin tratamiento. Con los esteroides y la terapia y la protección ocular, que la protección nos sirve más que nada para evitar la complicación, se puede acortar hasta 2, 3 meses, ¿no? Que es lo importante. Por eso nos damos también como dijo la doctora, los esteroides es un motivo de eso. Acorta el tiempo de recuperación y disminuye el riesgo de sordera o hipoacusia. ¿Qué me ibas a decir, doctora? Le iba a preguntar, por ejemplo, ¿qué tratamiento le daría usted a una paciente embarazada que tiene una parálisis facial? Porque no le puede dar esteroides. Entonces, ¿qué? Aquí se los acabé de decir, rehabilitación. Nada más, pero no, sí. O sea, no se puede hacer otro tipo de tratamiento. No. Acuérdense que vas con los esteroides, ¿no?
Que es, mira, los esteroides son muy controvertidos, sí se los puedes dar en el embarazo, nada más que hay que ir vigilando, no hay ningún problema. Los esteroides, ustedes como estudiantes de medicina, me imagino que ahorita tienen como un problema tabú con los esteroides. Los esteroides pueden ser su mejor amigo o su peor enemigo, pero deben saber, para evitar eso, deben saber manejar. Los esteroides son buenísimos para muchas cosas, pero si exageran en el uso, o ahorita que todo el mundo pone dexametasona pensando en el COVID, pues estamos provocando muchas complicaciones, infecciones recurrentes, infecciones por bacterias multidrogresistentes, etc, etc, etc. ¿No? Entonces, aguas, ¿no? No le tengan miedo a los esteroides son la onda, nada más hay que saber vigilarlos, ¿no? Y por ejemplo, en esta paciente no le dieron tratamiento ni terapia ni nada, quedó con la parálisis. Después de que tuvo a su hijo, empezó con terapia física. ¿Cuánto tiempo, digamos, tenía para...? Lo que pasa que, bueno, te digo, sin recuperación, sin nada, la parálisis puede recuperar en 6 meses. Sin embargo, entre más nos tardemos en rehabilitar, el riesgo de recuperar 100% la simetría facial ya conforme pasan los meses va disminuyendo. Sí vas a recuperar que la capacidad para poder otra vez a tragar, tu ojito se va a volver a cerrar bien, etc, etc, pero puedes quedar con cierto daño, sensibilidad y disminución de la sensibilidad, a lo mejor no quedas totalmente con la simetría. Lo más rápido rehabilitemos es mucho mejor, ¿no? Ok. Ahora, Gracias. embarazada sí es frecuente, como bien dije, o sea, es frecuente en comparación al número de una persona no embarazada. ¿Por qué? Porque acuérdense que el embarazo es un mecanismo, el embarazo es como ¿cómo les puedo decir? Es como, el embarazo es como un fenómeno de inmunidad y de adaptación enorme, gigante, ¿no? Porque se adapta y a nivel de inmunidad y todo el organismo, porque está recibiendo un organismo diferente al suyo, ¿no? Entonces, si el cuerpo no adapta esta inmunidad, bota al niño, ¿no? Que es lo que vendría siendo, por ejemplo, cuando se les queda que la gasa y todo eso, ¿no? El cuerpo solito responde. Entonces, al hacer esos mecanismos, pues también aumenta el riesgo de infecciones virales. Por eso es que aquí sí podría asociarse a un virus, ¿no? Pues lo que les decía, si ven un paciente con parálisis facial, por ejemplo, joven, sin factores de riesgo, interroguen bien, o sea, que vaya a tener VIH u otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo en ustedes no esperaría ver una parálisis facial, porque son sanos, son jóvenes. Pero si veo a uno de ustedes con parálisis facial, aguas, búscale otra cosa. ¿Sí o no? Sí. Y por ejemplo, las parálisis faciales en jóvenes son más recurrentes, tienen más índice de parálisis faciales recurrentes, la siguiente cosa que debes pensar son tumores. Ok, o sea, si ya tuvo es un dos. Paciente que te llega con si te llega con 2, 3 parálisis al año, eso ya no es normal. Piensa en un tumor. Ok. Entonces ahí sí le vas a hacer una tomografía o una resonancia, etcétera, ¿no? Ya lo vas a abordar de una forma diferente. El primer episodio no es ningún problema. Sin embargo, hablando de una periférica, sin embargo, si te regresa a los 6 meses con otra periférica joven, piensen que tiene otra cosa. Ya no pienses en que, seguro es un virus. No, no. Piensa o que estrés o cosas así, como piensan. Piensa en otra, exactamente. Siempre cuando ya te está recurriendo, piensa en otra cosa. La doctora ahorita mencionó en sus primeras diapositivas que también los tumores son una causa, sin embargo están hasta abajo. Pero aquí tendrías que pensar en recurrencia. Ok. ¿Sale? Sí, gracias. Bueno, ¿qué más? Bueno, ya por último, pues unas complicaciones que son espasmos semifaciales, sinestesia por reinervación aberrante, que pueden ser en las motoras o en las salivarias. Esto nos va a referir al hecho de una presencia de movimientos anormales en el cierre palpebral o en la sonrisa. Y por último, una lagoftalmia, que nos pueden dar unas úlceras corneales. Y pues eso sería todo. Okay. No. Sí, ese sería todo. Bueno, está bien. Pues eso, ¿no? Aguas con el tratamiento, porque
les digo, tienen ustedes, aún traen la creencia y mito de muchas cosas que obviamente aquí vamos a ir desmintiendo y vamos a ir sacando de su cabecita, ¿no? Como ahorita, ¿no? Lo del complejo B. O sea, la medicina es con evidencias, doctores. Si ustedes cuando estén en un hospital y con el médico que pasa visita le deja omeprazol a su paciente, le van a preguntar, ¿y por qué omeprazol, doctor? ¿No? ¿Por qué aspirina? O sea, ustedes siempre deben tener el gusanito en la cabeza de preguntar el por qué, el por qué, el por qué. Pero si ustedes siempre se quedan con si el médico les dice, pues 2 más 2 son 10, y cuando ya son grandes dicen, pues yo veía que el 2 más 2 son 10, pues son 10, ¿no? Pero si nunca preguntan por qué, ese es un grave error que tenemos, ¿no? Entonces siempre acostúmbrese a preguntar por qué, hasta que le caigan mal a su médico, ¿no? De tanto que preguntan. Pero eso es bueno, los va a enriquecer a ustedes. Porque también tenemos la mala costumbre de que, es que yo veía que el doctor Panchito le ponía, no sé, furosemide a tal paciente, y ya cuando son médicos tratantes, furosemide, y cuando alguien les pregunta o se ponen a leer el tema, ven, pues que la furosemide ni siquiera está indicada en tal enfermedad, pero ustedes se quedaron con la idea de que el doctor Panchito, que ya estaba bien viejito, y le ponía furosemide, que era lo correcto. No, mal, quítense también ese chip de la cabeza, doctores. Ustedes tienen que ponerse a leer y siempre preguntar e interrogar todo a su médico con el que esté, independientemente de la materia que estén cursando, pregunten el por qué, porque eso va a hacer que los va a enriquecer mucho, ¿no? De todo. Y obviamente van a saber más. ¿Vale? Sí, Doc. Bueno, ¿dudas, preguntas de los temas? Yo tengo una que no me Ajá. quedó 100% clara. Dime. Cuando hay una parálisis facial, entonces la manifestación, por ejemplo, es del lado derecho de la cara, la lesión. Depende. Depende si es central o periférica, ¿no? Ya dijimos. Es que eso era lo que no me había quedado claro. O sea, contralateral nada más va a ser la central. Acuérdate que la central es parte inferior, ¿no? 2/3 inferiores. ¿Por qué? Porque viene de la corteza. Entonces, como viene de la corteza, todavía sigue recibiendo inervación del otro lado. Por eso es que respeta la parte, el tercio superior, ¿no? Y la afección es contralateral. En cambio, la periférica, ya la lesión no viene de la corteza, viene de más abajo. Entonces, por eso la afección abarca todo, ¿no? Por eso es de la hemicara. ¿Vale? Y aquí ya no es contralateral, aquí ya es... Ajá, exactamente. Directo. Ok. Es. La lesión, ¿eh? Sí. Ok, gracias. ¿Algo más? Bueno, yo tengo otra duda, pero no es de los temas. Los que expusimos al principio, los primeros temas, ¿le tenemos que mandar la presentación también? Pues sí me las han mandado, ¿no? Sí, es que yo no sé, yo fui el segundo tema, entonces ahí todavía no decía que se los mandáramos, pero de todas maneras... Claro que no, se los dije desde el principio, pero bueno. Sí, mándenmelas, por favor. Okay. Bueno, entonces la otra semana, EB6 isquémico y ataque isquémico transitorio. ¿Vieron? Sí. Y ahora sí pónganse a estudiar de verdad, porque ya el próximo examen no crean que es como este, ¿no? Este fue el fácil. Es como para que tengan 7 al final del semestre. Para eso fue este examen. Okay. Bueno, ¿dudas, preguntas o algo más? No, Doc. Bueno, ¿sí? ¿Tú también? ¿Tienes dudas, Juan? No, nada, ninguno. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles y ya entre el viernes y sábado les mando sus calificaciones. Ok, Sí, Doc. Ok, Doc. Bueno, nos vemos. Bye. Doc. Sale, descansen. Bye.